el día de hoy quiero poder compartir contigo un pasaje de la Biblia de forma expositiva. Y cuando uno comparte de forma expositiva es que vamos a agarrar el pasaje de la Biblia y lo vamos a tratar de desmenuzar lo más que podamos para que el Señor hable a nuestros corazones. Así que en ese sentido te pido, acompáñame a segunda de Pedro capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y en lo que vas llegando a segunda de Pedro, el día de hoy quiero leerlo en Nueva Versión Internacional. Y por ahí vamos a estar usando un poquito de Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente, pero principalmente quiero leerlo en Nueva Versión Internacional. Y quiero iniciar contigo. Acompáñame a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Y justo de este versículo quiero dar título a este tema, a este pequeño mensaje: una fe tan preciosa. El apóstol nos está hablando principios, porque la iglesia en ese momento estaba creciendo impresionantemente. Ya no eran los 12 nada más, ya no eran los 40 que Jesús envió, ya no eran los 120 reunidos en la ascensión, eran ahora miles. Y entonces el apóstol empieza a ver este crecimiento tan grande de la iglesia y empieza a ver que muchos han creído en el mensaje, pero que de alguna forma se han quedado estancados, se han quedado como bebés espirituales, donde conocen lo primero, y está bien, pero el objetivo del apóstol en el versículo 5 es retar a la iglesia a que crezca. Y en los primeros versículos el apóstol va a poner las bases de lo que quiere después construir. Y si tú tienes una Biblia en físico, probablemente el subtítulo de este pequeño versículo que acabamos de leer dice saludos iniciales, ¿no? Y a veces cuando leemos la Biblia y leemos en el subtítulo saludos iniciales, lo leemos de rápido. Sí, son los saludos. Lo importante viene después. Pero me he dado cuenta últimamente que aún en esos versículos hay verdades teológicas muy impresionantes. Y quiero que volvamos a leer el versículo 1 con mucha atención, porque hay un detalle que tal vez pasamos por alto. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Cuando Dios crea al ser humano, Dios pone al ser humano una capacidad de fe natural. Y si ya tomaste tus clases de consolidación, lo has recordado. Y la fe natural nos permite irnos a dormir en la noche y tener toda la paz del alma de que al día siguiente va a salir el sol. Esa es la fe natural que tenemos, de que cosas repetitivas van a suceder. Si tú conoces a alguien y esa persona te dice genuinamente que te ama, tú puedes aceptarlo y tomarlo en tu corazón y saber que la siguiente vez que lo vas a ver, esa persona te ama. Es una fe natural. Pero la fe espiritual resulta que no proviene de nosotros. Resulta que es una fe que trae Dios por medio de la justificación que hizo Jesús en la cruz a nuestras vidas. Y eso es tal vez algo que ya sabías, pero no sé si alguna vez has escuchado a algún cristiano con esta frase: ¿cómo me gustaría tener la fe de tal persona? O tal vez tú lo has dicho, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener la fe del pastor, la fe del hermanito? Y en el fondo esa frase tal vez sí ejemplifica que tú admiras lo que Dios ha hecho en esa persona y cómo lo ha hecho crecer en el evangelio. Pero la pregunta es: ¿dices esa frase porque en el fondo sientes que tu fe no vale, no cuenta, no es suficiente? Y me encanta este pasaje porque el apóstol está declarando que la fe espiritual que tenemos en Cristo, en su salvación, en creer que Jesús lo levantó de los muertos, el creer que Dios levantó a Jesús de los muertos, no es una fe que nace o proviene del corazón humano.
Es una fe que proviene del Padre. Y que la fe que ha provenido del Padre y que ahora está en ti para creer en Cristo es igual de preciosa que la fe que tenían los primeros discípulos. La fe que Dios ha puesto en ti es igual de grande que los discípulos que vieron muertos resucitar, hombres ser sanados. La Biblia cuenta que después de que Jesús asciende al cielo y los discípulos empiezan a predicar, la gente veía venir a Pedro y empezaban a traer a sus enfermos y los empezaban a poner en las calles. Con solo la sombra del pasar de Pedro, la gente era sanada. Y sabes una cosa, ese nivel de fe, esa preciosa fe, Dios ya la ha puesto en ti. No depende de ti. Y es verdad, cuando los discípulos son confrontados con esto, entonces los discípulos dicen: aumentanos la fe. Y eso sí, la fe puede aumentar, pero la raíz, quien puso la fe primeramente en nosotros, fue Él. Así que hoy quiero que tú tengas un descanso en tu alma de que la fe no proviene de ti. Dios la hará crecer, Dios la hará multiplicar, porque lo que Él comenzó en ti, Él lo terminará. Y hay un versículo que quiero usar para reforzar este punto, que es Romanos 12:2, que dice: fijemos la mirada en Jesús. Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y quiero, hermano, que juntamente con lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, vayamos tomando verdades espirituales a nuestras vidas. Y la primera de ellas es que la fe que tú tienes proviene del Padre y es igual de preciosa que la que tenían los primeros discípulos. ¿Quién dice amén? Wow. Continuemos a ver qué nos dice Pedro, porque él está poniendo algunas cosas en el panorama para lo que después va a retar a la iglesia. Versículo número 2: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro transmite el pensamiento de que el conocimiento no es solamente la capacidad de recitar determinados hechos, sino una experiencia que proviene de la comunión. En este momento Pedro usa la palabra conocimiento, pero en el griego usó una palabra específica, gnosis. Y hay muchas palabras que se pueden usar para conocimiento. Una puede ser logos, entre otras tantas. Pero al usar Pedro la palabra gnosis, lo que él está tratando de decir es un conocimiento adquirido por la práctica. La definición más textual de gnosis es conocimiento aplicado, ciencia aplicada. Entonces Pedro le está diciendo a la gente: es importante que conozcan de Cristo, pero también es importante que conozcan a Cristo. Y es impresionante porque pocos pueden decirlo, o pocos lo podían hacer. Pedro fue uno de ellos. Pedro conocía del Mesías. Toda la vida como judío le habían hablado de que una vez iba a venir un Salvador a Israel. Pero él tuvo el privilegio de poderlo conocer en persona. Y ahora que Jesús ha ascendido a los cielos, invita a la iglesia no solo a conocer intelectualmente del Cristo, sino a empezar a tener una relación con Jesús mediante la oración, mediante el Espíritu, y conocerlo a Él. Y la promesa de conocerlo a Él, voy a volver a leer el versículo número 2, es que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Me encanta esto. Pedro está poniendo sobre la mesa los atributos que van a ser necesarios para lo que en el versículo 5 los va a retar a la iglesia, que va a retar a la iglesia a crecer y a madurar. Pero le está diciendo: lo primero con lo que inicia todo cristiano, que es la fe, ya te ha sido dada por la gracia de Cristo. Ya la tienes. No te tienes que esforzar más o menos por tenerla, porque la promesa de Cristo es que ya te la ha dado.
Y mientras tú te dediques a conocerlo a Él más, en ti va a ser formado ese entendimiento de lo que es la gracia y la paz. Y esos elementos son necesarios por lo que ahorita vamos a ver. Continúa conmigo leyendo el versículo número 3. Y el 3 inicia con una expresión increíble que es su divino poder. Y esta es una frase que solo aparece 2 veces en la Biblia, y aquí está una de esas veces, y dice: por su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Amado hermano, yo sé que en esta tierra hay cosas que preocupan a nuestro corazón. Una de ellas, no levantes la mano, pero posiblemente es el dinero. Y eso es algo que en tu corazón tal vez está siendo una carga y está siendo algo pesado. Vivimos en momentos económicos a veces difíciles. Pero el apóstol Pedro escribe esta carta en medio de uno de los momentos más complicados de la iglesia: la reciente y nacida persecución a la iglesia. Y cuando él escribe esto, no está sentado en un lindo lugar, no está tomándose vacaciones en alguna playa. Él está en medio de la persecución de la iglesia. Algunos teólogos resumen la persecución como esto: los discípulos no están pensando con quién se van a casar o qué van a hacer el día de mañana. Los versículos solo están pensando 2 cosas. Cosa número 1, sobrevivir, y cosa número 2, seguir predicando a Cristo. Y bajo ese contexto es que Pedro escribe esto. La segunda carta de Pedro la escribe él cercano a la muerte. Más adelante él no lo va a decir: ya estoy cercano a la muerte. De tal manera que esta carta no es escrita con ligereza, es escrita con el entendimiento de que todo lo que necesitamos para vivir en esta vida ya lo tenemos en Cristo. Tenemos la fe que Él nos la ha dado, y además al conocerlo a Él experimentaremos gracia y paz en nuestras vidas. Y aunque yo sé que a nosotros tal vez como cristianos modernos nos preocupan temas como el dinero, créeme una cosa: el dinero nunca va a poder comprar gracia y paz de Dios. Así que me impacta este versículo porque dice: nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Y eso a mí me llena de esperanza, porque luego el versículo 4 dice así: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Hace unos días nos reuníamos aquí en un servicio de agradecimiento a Dios por la vida de nuestra hermana Paulette. Y de repente la pastora Holland decía esta frase: Paulette en vida conoció al Señor Jesucristo, lo confesó como su Dios y Salvador, vio a sus hijos caminar en la palabra, vio a sus generaciones mantenerse en Cristo. ¿Qué más uno podría pedir? Y si conociste a la hermana Paulette, tal vez dirías: tanto que no gozó y disfrutó en la tierra. Pero este versículo 4 nos dice que vamos a llegar a tener parte en la naturaleza divina. Y si algo tenemos esperanza es que hoy en día nuestra hermana Paulette está en el cielo disfrutando con un cuerpo nuevo la eternidad. De tal manera que Pedro está poniendo en el panorama a los cristianos lectores que todo lo que necesitan para empezar a vivir una vida cristiana que empieza a crecer, ya lo tienen. Dios ya se los ha prometido. Así que ahora es su turno de hacerlo. Y por fin llegamos al versículo número 5. Y quiero que lo leamos con mucho entendimiento. Y dice así, versículo número 5: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, y a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Wow. Yo lo sé, fueron muchas cosas. Si tenías dudas, son 7.
Pero ¿sabes qué está retando Pedro a la iglesia? A crecer y a madurar en Cristo, en su vida cristiana. Por eso puso primero sobre el panorama todo lo que Dios ya nos dio a nosotros. Porque con todo lo que Dios ya nos dio a nosotros, ahora nosotros estamos capacitados para empezar a crecer y a madurar en nuestra vida en la fe. Yo no sé si has escuchado esa frase en la iglesia: tienes que madurar en tu vida cristiana, ¿no? Y de repente tú te preguntas: ¿y cómo se evalúa eso? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo sé yo que estoy creciendo y madurando en mi fe? ¿Cómo sé yo que estoy creciendo en esta vida cristiana? Y me encanta porque el apóstol deja 7 cosas muy específicas que no necesariamente son secuenciales, es decir, no primero es una, después otra, sino que son todas en conjunto y vas a necesitar mutuamente de ellas para crecer en las otras. Quiero leerte una frase que pude tomar de un teólogo y dice así: Pedro nos insta a agregar una cosa a otra en un hermoso coro hasta que el coro está completo y la vida cristiana está plenamente equipada con toda virtud. Y cada gracia alcanzada ayuda a llevar a la perfección a las otras gracias. Así que, amado hermano, donde voy a centrar mi mensaje esta mañana es en comprender en todas las áreas que Cristo quiere que crezcamos y maduremos en nuestra vida cristiana. Quiero leer contigo nuevamente el versículo 5, 6 y 7, pero ahora quiero hacerlo en 3 traducciones diferentes: Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Y quiero que observes, porque el trabajo de los traductores, que es un trabajo increíble, es poder recopilar el mensaje de las lenguas originales al idioma receptor. Y cuando ocurre eso, hay que tomar decisiones difíciles. Hay palabras tan complejas que ellos tienen que decidir cómo traducirlas. Y por primera vez en la historia humana, amado hermano, siéntete afortunado, podemos tener en nuestras manos múltiples trabajos de traducción increíblemente bien hechos. Y quiero que leamos esas 3 traducciones porque aunque son el mismo mensaje, las palabras que usan para compartirnos ese mensaje son diferentes, lo cual no se contradicen, sino más bien nos enriquecen para comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Pero no lo voy a hacer yo solo, les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leer juntos Reina Valera 60. ¿Están listos? 1, 2, 3. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Wow, lo hicieron increíble. Vamos con Nueva Versión Internacional. Observa los detalles que cambian y las cosas que son iguales. ¿Listos? Empecemos. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Wow, lo ensayaron, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Vamos por último a leer Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? Empezamos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¿Notaste las diferencias? ¿Notaste que son complementarias? Hoy quiero abordar cada una de ellas de manera rápida porque el tiempo nos persigue, pero quiero que en tu corazón tú preguntes: Dios,
en cuál de estas áreas necesito crecer en mi vida espiritual, en cuál de estas áreas me he estancado. Y si tienes a un lado una persona que te ama, dile con amor: dame un codazo si lo necesito. Así que vamos a emprender esta aventura para saber en qué áreas de nuestra vida cristiana tenemos que empezar a crecer. Y me encanta esto porque dice: añadida a su fe, virtud. Posiblemente por nuestro lenguaje moderno, cuando hablamos de virtud, pensamos en términos de capacidades, ¿no? Si le preguntas a alguien: ¿eres virtuoso en algo?, te diría: sí, soy un buen pianista, soy un buen dibujante, soy un buen cantante. O si tal vez te encuentras a alguien en el pasillo y le preguntas: ¿cuáles son tus virtudes?, pues te va a decir: es que soy muy bueno escuchando a la gente, soy muy bueno dirigiendo proyectos, soy muy bueno pensando en ideas nuevas. Pero la Biblia, cuando habla de virtud, no se refiere a tus capacidades. Cuando la Biblia habla de virtud, se refiere a las buenas obras que a través del Espíritu Santo y la fe en Él te llevan a hacer. Y me encanta porque en ese sentido, no sé si notaste que en Reina Valera 60 y Nueva Versión Internacional dicen virtud, pero Nueva Traducción Viviente dice excelencia moral. Y tú: qué extraño. Déjame leerte una definición de virtud. Virtud significa el poder moral desarrollado al permanecer fiel ante la prueba. Es el poder que Dios desarrolla en ti, la capacidad que Dios desarrolla en ti cuando permaneces fiel ante una prueba. Es decir, cuando ante la tentación tú tienes fe para creer que haciendo lo que Dios te manda, el resultado va a ser mejor que el que pudiste haber tenido al haber cedido al pecado. Por ejemplo, no levantes tu mano, pero cuando has tenido una tentación sexual, tú te enfrentas en un dilema: obedezco a mi carne y lo que ella quiere y caigo en esta tentación sexual y peco, o le creo a Dios y tengo fe para creer que al resistirme, al no caer, al no seguir en este deseo sexual incorrecto, voy a tener una bendición más grande a mi vida. No levantes tu mano, pero si alguna vez has pasado por una situación económica difícil y de repente se te presenta una personita con un negocio incorrecto, pero que te va a dar el dinero suficiente para salir de esa crisis, uy, cómo es complicado hacer lo correcto. Cómo es difícil decirle no al pecado, porque tienes una necesidad, pero la forma en cómo te lo están proponiendo solucionar va en contra de los principios de Dios. Me encanta esto. La fe es la raíz de la vida cristiana. Las obras son el fruto de la fe. ¿Sabes qué, hermano? Dios está anhelando de nosotros encontrar virtud, es decir, encontrar hombres y mujeres que ante la prueba, la tentación, las situaciones difíciles se mantengan firmes en su convicción por Cristo. En otras palabras, buenas obras. Y yo no sé si cuando llegaste a Cristo, al principio el mensaje era muy bonito, muy suave: Jesús te ama, Jesús tal cual y como eres te perdona. Y todo eso es verdad. Pero Jesús no quiere seguirte viendo como ese bebé espiritual que alguna vez fuiste. Así como para nosotros no es natural ver a un pequeño quedarse chiquito toda la vida, para un cristiano no debe ser natural ser inmaduro toda la vida. Y una de las áreas en las que tenemos que empezar a madurar es que nuestra fe y nuestras obras tienen que ir alineadas. Y eso es impresionante. Quiero seguir con el siguiente punto, así que vas a ayudarme a repetirlos. Añadida a su fe, virtud. Y a su virtud, conocimiento. ¿Van muy bien? Ahí se lo van aprendiendo. Tal vez hoy salgan aprendiéndose estas 7 cosas. Nuevamente Pedro usa la palabra gnosis, porque Pedro dice: tienen que conocer de Cristo. Es más, ¿cómo vas a saber tú que lo que estás haciendo son buenas obras? Porque lo leíste en su palabra.
Porque al leerlo encontraste múltiples personas en la Biblia que vivieron situaciones semejantes y supieron qué hacer. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué debes hacer ante la tentación sexual? Increíble. Son mejores que los de la mañana, ¿eh? Si en tu mente la respuesta fue: voy a permanecer firme, ya valiste. Porque la Biblia dice: ante la tentación sexual debes huir. Y lo lees. Un José tentado sexualmente por la esposa de Potifar no se quedó a averiguar si podía o no podía resistir. Patitas, ¿para qué las quiero? Huir. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ante la tentación sexual huye. Entonces, cuando conoces de Él, cuando conoces de Cristo, cuando tienes conocimiento de Cristo, cuando añades a tu fe virtud y a tu virtud conocimiento de Cristo, cuando vengan las decisiones, sabrás qué hacer. Oye, alguien me lastimó, alguien me hirió, alguien fue mala onda y atentó contra mí. ¿Qué debo hacer? Y múltiples veces vas a encontrar en su palabra: perdona, ama. Y vas a leer cómo Jesús, en su momento más oscuro, donde la humanidad entera había puesto sobre él su pecado, solamente volteó los ojos al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Wow. Pedro le está incitando a la iglesia a conocer de Cristo. Y quiero leerte esto. Para usar debidamente el vigor de la fe es menester hacerlo con buen conocimiento, el cual, por supuesto, no es el primer conocimiento que tuvimos de Dios cuando éramos primerizos en la fe. Más bien es con un conocimiento de mayor profundidad en las verdades de la fe y una mayor comprensión de la naturaleza misma que compartimos con Dios. Pedro está diciendo: es bueno y es necesario que conozcas de Cristo, pero hay respuestas y preguntas que tal vez en la Biblia no se encuentren. Por ejemplo, Dios, ¿qué debo estudiar? ¿Robótica? ¿Chef? Y créeme que esa respuesta no la vas a encontrar en la Biblia. Pero entonces es cuando Pedro usa esta palabra de conocimiento que tiene que ver con conocimiento aplicado, conocimiento adquirido por la experiencia. Y Pedro está incitando a la iglesia: conozcan de Cristo y conozcan a Cristo. Porque cuando conoces a Cristo, entonces Él revela a tu vida propósito, identidad y su amor. Y con esas cosas que Él va ministrando a tu vida y tú vas conociendo de Él, muy probablemente empiezas a saber qué es lo que debes hacer. Porque mientras más lo conoces, como dice el versículo número 2, vamos creciendo en gracia y en paz en nuestra vida. Entonces te enfrentas ante una decisión que evidentemente no está en la Biblia, pero como Dios ya ha ministrado en ti, porque lo has conocido a Él, puedes tomar una buena decisión. Y quién sabe, ¿no? Tal vez empieces a construir robots que hacen pasteles. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que conocer de Cristo, pero tienes que conocer a Cristo. Otra pregunta recurrente en nuestras vidas es: ¿con quién me voy a casar? Y créemelo una cosa, aquí no te va a decir si es esa persona, pero ¿qué es lo que sí te va a decir? Los principios espirituales de cómo elegir a alguien correctamente. Y mientras tú conoces a Cristo, Dios va a poner en tu corazón gracia y paz para saber que esa es la persona correcta. Entonces el apóstol está diciendo: añadid a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento. Conocimiento de quién es Él y conocimiento de Él. Esas son las dos cosas en las que nuestra vida cristiana tenemos que crecer. ¿Ok? ¿Ya se lo van aprendiendo? Vamos a practicar una vez más y vamos a agregar la que sigue. ¿Listos? Añadid a su fe, a su virtud, a su conocimiento. ¡Wow! Dominio propio. Qué
impresionante y qué difícil es el dominio propio. El dominio propio es la capacidad que Dios construye en el hombre para poder dominar sus pasiones, sus deseos, sus emociones, sus sentimientos, de tal manera que estén alineados a los propósitos eternos. Amado hermano, ¿cómo madurar y cómo crecer en dominio propio? Una muy buena herramienta es el ayuno. ¿Alguna vez te has preguntado por qué como cristianos ayunamos? No es por bajar de peso, lo siento. Además, es terrible para bajar de peso el ayuno. Ayunamos porque si ayunas de comida, tú sabes perfectamente que este órgano puede controlar todo en ti. ¿Has sentido hambre? ¿Cómo se pone tu rostro? Eres una persona súper sonriente hasta que tienes hambre, ¿no? ¿Cómo miras a la gente cuando tienes hambre? Es más, no soporta las voces de las personas. Hay un chiste que el mundo tiene: eres una persona con hambre y una persona sin hambre. Qué horrible que seas dos personas. La Biblia nos llama a tener dominio propio de nuestro cuerpo. ¿Has conocido a alguien que sus sentimientos y sus emociones los sacan de sí cada vez que tiene algo fuerte? ¿Por qué? Porque está dejándose controlar por lo que su cuerpo desea. Su cuerpo desea venganza, entonces tiene sentimientos de enojo, de odio y lo expresa. Pero la Biblia nos llama a tener dominio propio. En la Nueva Traducción Viviente dice control propio. Cuando tú ayunas, le dices al estómago, si estás ayunando de comida: estómago, aquí no mandas tú. Y voy a ir a la iglesia y voy a poner buena cara, y a pesar de que todo el mundo me hable, voy a estar así. Voy a estar haciendo lo que debo hacer. Cuando tú ayunas de redes sociales, ¿cuántos han tenido? No levantes tu mano. ¿Cuántos han tenido ansiedad por redes sociales? Te levantas y lo segundo que haces después de apagar la alarma es ver tu Instagram, ¿no? No levantes tu mano. Pero ¿cuántos tienen una adicción al TikTok? Hay algo muy complicado que le está pasando a esta sociedad, y es que la capacidad de atención de las personas se ha reducido a 30 segundos, que casualmente es lo que dura un TikTok. Y mucha gente ya no puede poner atención, voy a quemarnos, a una prédica de media hora, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra atención ha sido destruida por esa ansiedad de estar viendo contenido. Cuando tú ayunas de redes sociales, tú empiezas a tomar otra vez dominio y control sobre tu cuerpo, de tal manera que a través del Espíritu Santo ahora tú tienes la autoridad para dominarlo. Y muchos dicen: es que yo no puedo dejar de pecar, tengo un pecado que lo traigo arrastrando por años. Yo te diría: empieza ayunando, porque vas a empezar a reeducarte de que en realidad el Espíritu Santo es el que tiene el control, y tú tienes la autoridad por medio del Espíritu Santo para dominar tu cuerpo. Y después de que aprendes a que el ayuno es algo recurrente en tu vida, los pecados constantes, los pecados rutinarios, los pecados a los cuales estás acostumbrado a hacer, dejarán de tener autoridad en tu vida, porque en tu vida ha crecido el dominio propio. Y esto le está diciendo Pedro a la iglesia naciente, porque ya no eran pocos, ya eran muchos, pero empezaba a haber un problema. Eran muchos cristianos inmaduros, y el apóstol empieza a anhelar que sean cristianos con una madurez que impacten al mundo. Vamos a repetirlos. ¿Están listos? Añadid a su fe, a su virtud, a su conocimiento y a su dominio propio. Wow. Si te lo sabes en Reina Valera 60, dijiste paciencia. Si te lo sabes en Nueva Traducción Viviente, dijiste permanencia. Y si te lo sabes en Nueva Versión Internacional, dijiste constancia. Pero me encanta esto. Los traductores tuvieron que tomar una decisión difícil, y cada quien lo tradujo como mejor pudo. Pero las tres palabras, paciencia, constancia y permanencia, son palabras que nos ayudan a comprender lo que perseverancia, son palabras que nos ayudan a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos han orado por un milagro y no se ha visto realizado? Tal vez te acercas con alguien
y le cuentas tu situación, le dices, he estado orando por esta situación, y tal vez anhelas escuchar, no te preocupes, Dios pronto va a contestar, no te preocupes, tu milagro está cerca, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero tal vez un hermano en la fe te dice, permanece con paciencia y sigue orando. ¿Cómo duelen palabras así? Tú quieres ver el milagro inmediato, tú necesitas el milagro inmediato. Pero la vida cristiana se caracteriza porque crece y madura en paciencia. Y yo no sé cuántos años tengas que orar por algo, pero créeme una cosa, en paciencia. Y no esa paciencia que está recelosa. Oro, Dios, porque no me queda de otra, no hasta que a ti se te antoje cumplirlo. No, oro creyendo todos los días que tú eres fiel y justo, y permaneceré aquí con paciencia hasta que tú hables a mi vida. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ir con unos hermanos que son misioneros de Corea a México. Ellos tienen su iglesia y fuimos invitados por ellos. Y ellos se levantan, escúchame, a las 5 de la mañana a orar. ¿Y sabes por qué oran de 5 a 6 de la mañana todos los días? Por México. Yo no sé cuántos de nosotros lo hemos hecho. Todos los días desde que ellos llegaron en el 2008 se levantan a orar por México de 5 a 6 de la mañana. De 6 de la mañana a 7 de la mañana cantan alabanzas, hacen su devocional, comparten la palabra y después arrancan su día. Y a las 7 de la noche vuelven a hacer lo mismo. Ellos no necesitan cámaras que los estén vigilando. Ellos no necesitan tener una transmisión en internet para que la gente vea lo que están haciendo. Ellos en lo oculto y en lo secreto están orando. Y me encanta cómo la Biblia usa constancia y perseverancia. Amado hermano, tú y yo tenemos que crecer en constancia y en perseverancia en la oración. Esas son áreas que como cristianos hemos descuidado. Nos hemos vuelto cristianos muy modernos. Dios lo hará. Y no comprendemos que estos son puntos esenciales en la vida cristiana. Quiero seguir avanzando porque el tiempo me está comiendo. ¿Están listos para repetirlos? Añadid a su fe, a su virtud, a su conocimiento, a su dominio propio y a su paciencia. Wow, yo lo sé. Reina Valera 60 dice piedad. Nueva versión internacional dice devoción a Dios. Nueva traducción viviente dice sumisión a Dios. Tal vez nuestro lenguaje nos ha hecho olvidar lo que significa piedad. Piedad no es aquel que tiene mucho dinero y le da a los pobres algunas limosnas. Piedad no es el que en una situación dice, ay, te voy a tener piedad, vete de aquí. No. Cuando lees en la Biblia que un hombre era piadoso, la Biblia está resumiendo que ese hombre era un hombre que tenía devoción a Dios. Era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. A veces en nuestro lenguaje se nos han olvidado algunas cosas, pero Dios anhela eso. Anhela vidas piadosas, vidas que tengan devoción a Él, vidas que prefieran su voluntad, que prefieran la voluntad de Dios en lugar de la suya propia. La piedad, un teólogo que es Winsley dice, la piedad es el reconocimiento de los humanos a su dependencia a Dios. Eso es piedad. Entonces ya tiene sentido cuando has leído en tu Biblia que Noé era un hombre piadoso. Por eso Dios lo salvó. Es decir, no era un hombre que tenía una devoción a Dios. No era un hombre que estaba sumiso a Dios. Por eso cuando le mandó a hacer un arca, él no dudó en hacerla. Por eso leemos en Cornelio que él era un hombre piadoso, que además daba limosnas a los pobres. Y por eso comprendemos que Dios tuvo tanta misericordia de él, que mandó al apóstol Pedro a su casa para traer la salvación. Y él tiene el honor y privilegio de ser el primer converso cristiano lejano a los judíos, el primer converso cristiano de los gentiles, porque él era un hombre piadoso. Amado hermano,
Pedro le está diciendo a la iglesia, porque todo esto él lo ha experimentado a lo largo de su vida, él lo ha visto, y ahora les dice: Dios anhela que crezcas en todos estos aspectos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad, es decir, devoción a Dios. Estamos cerca de terminar, amados hermanos, vamos a repetirlo otra vez. ¿Listos? Añadid a su fe, a su virtud, a su conocimiento, a su dominio propio, a su paciencia y a su piedad, afecto fraternal. Jesús en Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros, tanto como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El cristianismo revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque hacían algo que nadie en la historia había hecho: se amaban unos a otros. Hay un chiste que me encanta: mi objetivo, amar a los hermanos. Híjole, mi problema, los hermanos. Yo lo sé. A veces te he preguntado: ¿cuántos? No levantas tu mano. ¿Cuántos han sido lastimados aquí en la iglesia? Todos. ¿A cuántos has lastimado tú aquí en la iglesia? ¿Sabes una cosa? Jesús mismo experimentó eso. Todos conocemos a Judas, quien lo traicionó. Ok. Pero en el momento que más tal vez él quería a sus amigos cerca, que era en la crucifixión, dice que los discípulos huyeron. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Tomás, Judas, el otro Judas que no era Iscariote, Matías, Felipe, todos lo dejaron solo. Y cuando Cristo resucita, es más, cuando Cristo resucita, todavía Tomás se pone de incrédulo. ¿Te imaginas? Jesús, la primera iglesia, y ya Jesús había sido lastimado por ellos. Pero aún así, Jesús los amó y a cada uno los restauró. Amado hermano, cuando Pedro escribe amor fraternal, usa la palabra philos, que es un amor horizontal. Es amarse unos a otros en la iglesia. Fuimos llamados no una iglesia perfecta. Esta iglesia está llena de ex pecadores que por la gracia de Dios hoy estamos en el camino de Cristo. Y caeremos en algunas ocasiones, pero en esas mismas ocasiones habrá una iglesia que nos levante y nos restaure. Así que, amado hermano, esta parte que a veces suena tan sencilla, a veces es de las más difíciles de vivir: amar a los hermanos en Cristo. ¿Listos para decirlo una última vez? Añadid a su fe virtud, a su virtud conocimiento, a su conocimiento dominio propio, a su dominio propio, a su paciencia y a su piedad, y al afecto fraternal, amor. En este momento Pedro usa la palabra más excelsa para referirse a amor, que es amor ágape. El mismo amor que dice en Juan 3:16: de tal manera amó a Dios al mundo con un amor ágape, que dio a su único hijo para morir por los pecados de todos. La Nueva Traducción Viviente reta al cristiano aún más: amar con amor por todos, con amor por todos. La primera iglesia revolucionó al mundo porque tenían un amor tan grande unos por otros que no importaba si alguien los había lastimado, iban por ese alguien y le predicaban de Cristo. ¿Qué amor tan grande tienen los cristianos misioneros que van a un país donde no los quieren, a comunidades que los odian y los detestan, por predicarle a un alma de Cristo? ¿Qué amor tenían los primeros cristianos por Jesús,
que estuvieron dispuestos a dar su vida en los coliseos romanos, siendo devorados por fieras salvajes, antes que renunciar a Cristo. ¿Qué amor es ese? El amor que nosotros mismos hemos recibido del Padre. Amados hermanos, este último versículo, estos últimos puntos nos llevan a entender las palabras de Jesús. Cuando le pidieron resumir la ley y los profetas, Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo seríamos capaces de algo tan grande? ¿Te acuerdas de los primeros versículos? Porque el origen de todo, que es la fe, Dios la puso primero. Nos dio a través de su Espíritu todo lo que necesitamos en la vida para poder crecer y madurar en cada uno de estos 7 aspectos de la vida cristiana. Vamos a terminar y quiero pedirte que te pongas de pie. Si a lo largo de este mensaje has identificado en tu propia vida en alguna, muchas o todas las áreas que tienes que crecer, que te has quedado como un cristiano pequeño, hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo añada a tu vida, ayude a añadir a tu vida cada uno de estos puntos. Quiero leerte por último el versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hace unas semanas te compartía sobre Onésimo, un esclavo inútil en su momento, que después de tener un encuentro con Cristo se volvió realmente útil para el reino. Te conté que fue levantado como obispo en Éfeso, y fue Pedro quien lo levantó como obispo. Pedro, en este pequeño pasaje, nos acaba de retar a toda la iglesia a no quedarnos como bebés espirituales, sino a crecer y a madurar en nuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Espíritu Santo, hoy estamos aquí agradeciéndote porque tú nos has dado la fe. Lo que tal vez no podíamos tener por nuestro propio mérito, tú nos lo diste a nosotros por medio de la gracia. Hoy, Dios, comprendemos que no podemos permanecer como cristianos bebés, como cristianos inmaduros. Hoy, Jesús, nuestro propio anhelo es crecer y desarrollarnos. Dios, queremos añadir a nuestra fe virtud, buenas obras, a nuestra virtud conocimiento de ti y sobre ti. Queremos añadir, Dios, dominio propio a nuestras vidas. Queremos añadir, Dios, paciencia. Queremos añadir piedad. Queremos añadir afecto fraternal. Y sobre todas las cosas queremos añadir amor. Así que, Dios, aquí está nuestra vida. Queremos llegar a ser como tu Hijo Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, ayuda para lograrlo juntos. Amén. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Podemos declarar: construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro en ti, Señor. Está en ti, Señor, y no sé. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor